Muy bien, tenemos acá lo siguiente. Voy a maximizar y aparece en pantalla. Estamos en la semana número 3. El tema a trabajar es ideologías del siglo XIX con los educandos de quinto y secundaria de la institución educativa Jorge Basadre Groman de Puente Piedra. A partir de este tema tenemos nosotros lo siguiente. ¿Qué ideologías se desarrollaron durante el siglo XIX? ¿No? Es el título de la clase. Poder responder a esta pregunta. ¿Cuáles fueron las ideologías que se van a desarrollar durante el siglo XIX? ¿No? ¿Cuáles fueron las ideologías que se van a desarrollar o que se desarrollaron durante el siglo XIX? ¿No? A partir de eso, entonces, tenemos un propósito de clase, que es identificar las características y el contexto en el que se desarrollaron las ideologías del siglo XIX. El propósito no solamente es las características, sino el contexto, qué época era. Pero para poder nosotros identificar las características y el contexto, hay que saber qué ideologías se desarrollaron, ¿no? Yo no puedo hablar de una ideología si no la conozco, básicamente. Entonces hay que responder a esta pregunta, ¿no? ¿Qué ideologías son las que se desarrollaron durante el siglo XIX? ¿Cuáles son esas ideologías básicamente? ¿No, profesor? ¿Cómo se llaman? ¿De qué tratan? Etc, etc. Y para poder responder a esta pregunta, hemos empezado analizando el extracto de una película que tiene tres momentos, ¿no? Esa película nos muestra tres momentos que son muy, pero muy importantes. ¿Cuáles son esos momentos, profesor Luis Aníbal? Nosotros lo podemos definir de la siguiente forma, ¿no? Vamos a ponerle por acá. Ya. A ver, primer momento de la película es, ¿no? Profesor, la explotación de niños. Explotación de niños en una fábrica. ¿Ya? Es el primer momento de la película. Segundo momento de la película tiene que ver con, segundo momento de la película, tiene que ver con una discusión o un debate entre los propietarios de las fábricas, ¿no? En cuanto a cuánto se debe pagar y por qué no se debe pagar, etc, etc. Y un tercer momento, ¿no? Es o vendría a ser la muerte de un niño, ¿ya? La muerte de un niño en la fábrica, ¿no? Y ese momento se va a cerrar con la unión de los trabajadores o la unión de los obreros y ellos se preparan para protestar. Y ellos se preparan para protestar. ¿Y cómo se sabe eso? Porque han dejado la fábrica y han salido con el cadáver del niño, ¿no? Protestar. Ahí están los tres momentos del video. Y claramente esto no es un cuento, esto no es una fábula. Esto forma parte de lo que sucedió en algún momento en la historia de la humanidad. No creas que el hombre solamente fue explotado en la época cuando era un esclavo, no. El hombre también en la modernidad ha sido víctima de explotación y de repente ahora también lo es. No hace muchos años salió una noticia acá en el Perú, ya me parece que hace 2 o 3 años, en el cual unos jóvenes trabajaban en un almacén por las Malvinas y el dueño del almacén los dejaba encerrados, ¿no? Hasta que se dio un incendio y estos jóvenes no pudieron salir y murieron en el incendio. Estamos en el año 2018-19, hoy día ya 21, vísperas del 22, y la explotación no solamente es tener una cadena y ser un esclavo. Hay muchas formas de explotación. Pero la explotación que hemos visto en el siglo XIX, y eso hay que recalcarlo, la explotación del siglo XIX es una explotación totalmente diferente. ¿Por qué, profesor Luis? La explotación del siglo XIX es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque no existían leyes, no existían ideas que defendían al explotado. Hoy día existen, pero lo que sucede es que no se cumplen, no se aplican o muchas veces no se hacen respetar, ¿no?
Entonces, el eje temático de esta clase está vinculado a conocer esas ideas que hicieron que los hombres explotados en algún momento intenten dejar esa explotación. Y para eso vamos a regresar a la lectura. Estamos en la página exactamente 106, ¿ya? Vamos a empezar con un voluntario, cualquiera que quiera empezar la lectura. Fuerte y claro. Muy bien. Huanca. Fuerte, Huanca, primer párrafo. Este es el primer párrafo. Te escuchamos, Huanca. Ideologías socialistas. El término socialismo apareció en forma casi simultánea en Francia y en Gran Bretaña entre 1830 y 1840, aunque en esa época tuvo un sentimiento bastante vago, utilizado en relación con las reformas sociales que se creían necesarias para acabar con los problemas surgidos como consecuencias de la revolución industrial. Muy bien. Siguiente letra A, otro voluntario, voluntaria. Maibet, te escuchamos. Maibet, te escuchamos, Maibet. Sí, profesor, ¿me escucha? Sí, adelante. Ok. El socialismo, profesor, ¿me escucha? Sí, sí, adelante. Ok. El socialismo utópico. Los defensores eran intelectuales idealistas que intentaban combatir la explotación del hombre por el hombre, valiéndose de propuestas que la mayoría de las veces no pasaron del nivel teórico, pero en su momento sirvieron para reflejar la preocupación surgida de la misma burguesía por realizar las reformas sociales que exigía la clase trabajadora, indispensable para la existencia de la economía industrial. Muy bien. Profesor, una de las corrientes que va a surgir en el siglo XIX es el socialismo. Y surge en aquellos lugares donde hay una gran concentración de fábricas, porque ahí tienen que nacer estas ideas, debido a que ahí se registraba mayor explotación. Tú escuchabas durante la emisión del video que hablaban del franco. El franco fue una moneda de Francia, ¿no? O sea, había explotación en Francia y Gran Bretaña por lo mismo que eran estados industriales. Y en esos estados se va a desarrollar estas ideologías. Profesor, ¿qué significa utópico? Utópico tiene que ver con sueño, ¿no? Le decían así los utópicos porque ellos buscaban o daban ideas que sonaban muy bonitas, pero que llevarlas a la realidad era imposible, ¿no? Vamos a conocer justamente a los personajes que forman parte del socialismo utópico. Otro voluntario o voluntaria para que siga la lectura, primer párrafo. Juliano Ramírez, fuerte, te escuchamos. Entre los representantes tenemos Francois Noel Babel, 160 y 1797. Fue una de las primeras manifestaciones de buscar una sociedad sin conflicto. El movimiento revolucionario El Manifiesto de los Iguales, liderado por Babeuf, declaró que la naturaleza había concedido a todos los hombres por igual el disfrute de los bienes, la obligación de trabajar y el derecho a la educación. Muy bien, Ramírez. Un representante del socialismo utópico, ¿ya? Es un representante del siglo XVIII. Y este personaje sostiene algo bien interesante. Él dice, básicamente, profesor, que eh, la naturaleza, ¿no? Había concedido a todos los hombres por igual. Y si todos los hombres son iguales, no debería existir una explotación, porque no debería existir hombres dominantes y hombres dominados, ¿no? Entonces, él sostiene una idea que es muy bonita, muy interesante, pero que llevarlo a la realidad era prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque el dueño de la fábrica, el dueño del taller, no se consideraba igual al obrero. Y lo hemos observado en la cinta. Los que trabajaban en la fábrica
no estaban vestidos como los dueños de la fábrica. Y los dueños de la fábrica no se consideraban igual a sus obreros. Entonces, decir que todos los hombres son iguales era muy bonito, muy romántico, pero aplicarlo a la realidad era prácticamente imposible, era prácticamente utópico, ¿no? Bueno, vamos a conocer a otro, ¿ya? Charles Fourier. Voluntario, voluntaria, cualquiera. Bocanegra, te escuchamos, Bocanegra. Charles Fourier, 1722 hasta 1837, hizo una crítica al sistema capitalista por considerarlo individual y egoísta y planteó la creación de pequeñas comunidades de producción, o falanges, que trabajarían en lugares adecuados o falansterios en completa armonía y cooperación sin ningún tipo de competitividad que pusiera a unos en contra de otros. Muy bien, Bocanegra. Él menciona algo muy importante, ¿no? Fourier. Fourier dice, ¿por qué surge la explotación? Bueno, la explotación surge cuando empezamos a competir. Producto de la competencia, obligamos a los hombres a trabajar más horas, a producir más, y esa obligación, ese trabajo forzado del hombre, es muchas veces egoísta, individualizado, porque solo pensamos en el bienestar de la producción, en el bienestar de la fábrica, en acumular mayor riqueza, etc., etc. Entonces él dice, para acabar con esta explotación, hay que crear unos lugares donde los dueños de las fábricas y sus obreros se relacionen de manera armónica y en cooperación. A esos lugares se les va a llamar falanges, y a la relación que se va a dar entre el obrero y el dueño de la fábrica se le va a llamar falansterio. Ahora, eso era también imposible. Era imposible, porque tú lo has visto en las clases pasadas. El mundo del siglo XIX era un mundo de competencia. Era un mundo donde el capitalismo se va a consolidar. Era un mundo donde al inicio fue Inglaterra, pero después aparece Francia, Alemania, Estados Unidos, Japón. Entonces aumenta la competencia. Y si aumenta la competencia, aumenta la explotación. ¿Ya? Eso hay que tenerlo presente, mis estimados alumnos. Bueno, vamos a dejarlo por acá y nos vamos a ir a Robert Owen. Ya está, vamos a subrayar acá Owen. Este es otro personaje, también socialista utópico. ¿Ya? Owen Acosta, no, es Robert Owen. Yacira Yerilín, te escuchamos, Yerilín. Robert Owen, de 1771 a 1858. Empresario británico, considerado como el padre del cooperativismo, creía en el socialismo mutualista y en el comunismo cooperativista, y veía en la educación el medio ideal para la transformación de la clase trabajadora, puesto que le permitía elevar la capacidad adquisitiva para impulsar el crecimiento económico y hacer frente a la crisis. Muy bien, Rivas, profesor. Él sostiene la idea del cooperativismo. ¿Ya? Él no habla de una falange, él habla del cooperativismo. ¿Y qué es el cooperativismo? El cooperativismo es buscar una relación entre el obrero y entre su empleador. A esa relación se le denomina también mutualismo, ¿no? Yo te ayudo, tú me ayudas, los dos nos vamos a ayudar. ¿Y de qué manera buscaba ayudar Robert Owen al obrero? Mediante la educación. Él decía que la educación del obrero era fundamental, pero no creas que lo iba a educar para convertirse en un dirigente, no. Lo iba a educar de manera técnica. ¿Para qué? Para elevar la capacidad adquisitiva y también la capacidad de producción. Hoy día, muchas personas que trabajan en las fábricas han estudiado, ¿no? Existe un instituto, por ejemplo, que se llama Senati, y salen muy buenos técnicos, que muchos de ellos trabajan en fábricas. Los obreros del siglo XIX no tenían educación, ¿no? Simplemente daban su fuerza de trabajo. Entonces Robert Owen plantea, vamos a educarlos para mejorar nuestra capacidad de producción y para además impulsar un crecimiento económico. Obreros educados serán obreros más eficientes.
Y obviamente, si hay mayor producción, hay mayor ganancia, y si hay mayor ganancia, puede haber un mejor salario. De esa manera cooperamos. Ahora, en el siglo XIX, la Inglaterra del siglo XIX, la educación para todos no era como tal. No se educaban las mujeres. Los niños muchas veces tenían que trabajar las fábricas porque el salario no alcanzaba, ¿no? Y como Inglaterra tenía que producir en grandes cantidades, trabajaban hombres, mujeres, niños. Muchas veces trabajaban hasta la muerte. Así se fue formando el mundo que hoy día conocemos. Así. Así que detrás de esos barcos y ferrocarriles que van a llegar al Perú en el siglo XIX, hay cientos de horas de explotación. Bueno, contra esa explotación apareció el socialismo. Pero como estás viendo, el socialismo inicialmente fue de tipo utópico, ¿no? Fueron palabras muy bonitas, pero que aplicarlas al mundo real era bastante imposible. Pero aparece el socialismo científico. Y este socialismo científico es el que va a ser mucho más radical, muchísimo más radical. Y vamos a conocer de qué se trata. Voluntario, por favor, cualquiera. Maibé, adelante. El socialismo científico. A mediados del siglo XIX surgió el socialismo científico, nombre que se aplicó a la teoría de la historia creada por Karl Marx, en colaboración con Friedrich Engels. Marx adoptó el método dialéctico para hacer un análisis económico y político de los sistemas sociales, con el propósito de descubrir las fuerzas que influyen y han influido siempre en los procesos de cambio social. En su principal obra, El Capital, se aboca especialmente al análisis del capitalismo, entendido este como un aspecto específico y actual de la evolución histórica universal de las sociedades humanas. Muy bien, señorita Pérez, y justamente de él vamos a hablar en esta sesión, porque Marx es uno de los pensadores más relevantes del siglo XIX, uno de los pensadores que impulsa al socialismo científico, o llamado muchas veces ideología marxista. ¿Ya? ¿Marxista de qué? De Marx. Bueno, este esquema es el que tú vas a copiar en tu cuadernito. Por eso acá dice copiar este esquema en el cuaderno, ¿ya? Me vas a copiar este esquema y este esquema me lo vas a enviar con tu tareita el día de hoy, ¿ya? No te vayas a olvidar, ¿ah? El esquema, todo lo que vamos a ver en esta clase está resumido en este esquema, mira. El utópico y el científico, que es el socialismo. Ya hemos hablado de este utópico hace un momento y ahora vamos a hablar del científico, ¿no? Ahora, profesor, ¿cómo podemos resumir esto? Bueno, vamos a ir avanzando por acá. Contexto histórico. A ver. El socialismo surge en la época en la cual se está dando en el mundo la segunda revolución industrial. Por eso dice siglo XIX, por eso mencionamos ideologías del siglo XIX. El socialismo también se da como resultado de un proceso revolucionario. En los años 1830, 1840, Europa, principalmente Francia, ve procesos revolucionarios. ¿Por qué? Porque la Revolución Francesa que se había dado en el siglo XVIII, si bien fue importante porque permitió cambios, pero esos cambios solamente favorecieron a la burguesía. La burguesía se impuso al feudalismo, se impuso al rey, pero años después el pueblo sigue viviendo en la miseria. Ahora será el pueblo quien empiece a rebelarse. Y cuando digo el pueblo me refiero a los campesinos y a los obreros básicamente. Es la época que coincide con Luis Bonaparte, quien forma el imperio francés. ¿Por qué? Porque la revolución de los años 30 y 40 va a llevar nuevamente a que sean gobernados en una época imperial. ¿No? Recuerda, la revolución del siglo XVIII, la que hablamos de la guillotina, de Luis XVI y todo eso, esa revolución no hizo que el pueblo viviera mejor. Al contrario, el pueblo vivía en explotación. Por eso el pueblo y Europa empieza a vivir una ola revolucionaria. Es justamente cuando se empezarán a organizar
grupos socialistas que aspiraban. Se da además la publicación de un libro que cambió la historia, ¿no? El origen de las especies por selección natural. La idea de evolución, la idea de transformación, pegó mucho en Europa y en el mundo, con Sir Charles Darwin, y esa idea va a ser también desarrollada en este periodo. Ahora, hablar del socialismo es hablar de Carlitos Marx, ¿no? En castellano. ¿Quién fue Carlos Marx? Fue un filósofo, vamos a verlo por acá. Marx es considerado un filósofo, porque se habla bastante de él también en filosofía del socialismo materialista. Profesor, es un periodista, economista, pero sobre todo es un ideólogo, ¿no? Un hombre que a partir de sus escritos y publicaciones transformó la sociedad de su época, ¿no? Inspiró a los movimientos obreros. Bueno, él perteneció de muy joven a los hegelianos de izquierda. ¿Qué son los hegelianos de izquierda? Son los que estudiaron al filósofo Hegel, pues. Marx era filósofo, era discípulo de un filósofo alemán llamado Hegel, ¿ya? Marx era un discípulo de Hegel, solo que fue un discípulo muy radical, fue un discípulo bastante, fue uno de los discípulos que, si bien asimiló algunas ideas del maestro, pero también lo criticó, ¿no? Y vamos a ver por qué critica a su maestro más adelante. Luego también tenemos, junto a Engels, ambos son los representantes del llamado materialismo histórico. ¿Quién fue Federico Engels? Fue uno de los personajes que también colabora con Marx, tenía ideas socialistas en la cabeza, se dedicó a estudiar la historia, la economía, la política, y tiene un ensayo que vamos a ver en un momentito, que colabora a la evolución de Darwin, ¿no? Bueno, las obras de Marx, el Manifiesto Comunista, el Capital, ¿no? Una obra cumbre de Marx, manuscritos económicos y filosóficos, ¿no? Ahí aparece entonces Carlitos Marx, ¿ya? Carlitos Marx entonces es el que impulsa el socialismo en el siglo XIX, ¿no? Manifiesto Comunista y El Capital. Son algunas de sus obras más conocidas de Marx. Bueno, seguimos. ¿Cuál es el propósito marxista? ¿Cuál era el propósito de Marx? Bueno, Marx tenía un propósito que era muy diferente a su maestro, ¿no? Hegel sostiene, ¿no? Y sostenía, el filósofo alemán Hegel decía que a lo largo de la historia, ¿no? Vamos a borrar esto, Hegel decía que a lo largo de la historia, dice Hegel, vamos a ponerlo por acá, el filósofo alemán Hegel sostenía que la filosofía, ¿no? Hegel es un filósofo alemán, Hegel sostenía que la filosofía tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo según Hegel? La filosofía tiene como objetivo comprender la realidad, ¿no? Y para lograr ese objetivo, Hegel estudia la historia, ¿no? Estudia la filosofía de la historia, desde los orígenes del hombre, ¿eh? Filosofía de la historia. Y para estudiar la filosofía de la historia, Hegel plantea un método, conocido como la idea suprema, idea o bien supremo, ¿no? Es la idea o el método de Hegel, la idea o bien supremo. ¿Qué dice esta idea o bien supremo? Esta idea plantea lo siguiente, ¿no? Esta idea dice, primero fue la idea y luego fue la realidad, ¿no? Hegel dice, un niño le pregunta a su padre, papá, ¿por qué ese animal que ladra se llama perro? Y el papá le va a responder, bueno, hijito, porque así se llama, así le han dicho, ¿no? Pero el niño se va a quedar con la duda. ¿Por qué ese animal se llama perro? ¿Por qué ese animal se llama gato? Y como el papá o la mamá le dicen, bueno, hijito, porque así se llama, porque así dicen, el niño se quedará con la duda. Esa duda no va a ser resuelta, porque para explicar esa duda, dice Hegel, hay que ir a la prehistoria. En la prehistoria, el hombre le dio vida a todo lo que hoy día conocemos. Lo que hoy día tú llamas manzana, el hombre le dio vida a ese objeto. Ese objeto, esa materia no existía hasta que el hombre la denominó así, manzana.
perro, gato, pescado, árbol, no existía. Cuando el hombre le dio la idea, cuando el hombre le dio el concepto, ese objeto, esa materia, empezó a existir, ¿no? Entonces, para Hegel dice, lo primero es la idea. Sin la idea no existe absolutamente nada, ¿no? ¿Qué es el amor? El amor es bueno, el amor es bondadoso, ya. Primero es la idea que tú tienes de... ¿Qué es el odio? El odio es el rencor, entonces primero es la idea que tú tienes. Cuando existe la idea, existe la realidad, ¿no? Entonces, como Hegel plantea eso, Hegel es un filósofo idealista. En cambio, su discípulo Marx, ¿no?, va a decir lo siguiente. Bueno, mi maestro tiene razón en algunas cosas, pero en la que se equivoca es que la filosofía no debe comprender la realidad, sino la filosofía debe transformar la realidad. ¿Por qué diría Marx? Porque estamos viendo un mundo donde existe mucha explotación, mucho abuso de parte de unos hombres hacia los otros. ¿A mí de qué me sirve comprender esta realidad? A mí lo que realmente me va a servir, o a la filosofía en realidad lo que le sirve, es transformar la realidad. ¿Cómo puedo hacer yo para transformar esta explotación, este abuso? Entonces, ese es el objetivo de Marx. Y Marx va mucho más allá. Marx dice, ¿por qué se da esta explotación, este abuso? Bueno, porque existen hombres dominantes y hombres dominados. ¿Y por qué existen esto? Bueno, porque los dominantes controlan los medios de producción, mientras que los dominados lo único que tienen es su mano de obra, nada más, ¿no? Yo quiero transformar esta realidad, diría Marx, o va a decir Marx, básicamente. Bueno, vamos a ir justamente a conocer este planteamiento marxista, ¿no? El propósito marxista, ¿cuál es, profesor Luis, entonces? El propósito es transformar la realidad. Una realidad que, como hemos visto, estaba llena de explotación y que se buscaba transformar, según Marx, por la vía revolucionaria. ¿Y cómo es la vía revolucionaria? Primero que nada, eliminar aquello que nos hace diferentes. ¿Y qué es aquello que nos hace diferentes? Bueno, aquello que nos hace diferentes es aquello que un hombre posee y otro no. Yo soy pobre porque no tengo una casa. Yo soy pobre porque no tengo una tienda. Yo soy pobre porque no tengo un puesto. Yo soy pobre porque no tengo un carro. Entonces, ¿qué diría Marx? Hay que eliminar aquello que te hace diferente al resto. Y aquello que te hace diferente al resto se llama propiedad privada. Marx diría, hay que eliminar entonces la propiedad privada. ¿Por qué? Porque si eliminamos la propiedad privada, vamos a crear un mundo donde no existan las clases sociales, ¿no? Entonces, ¿y cómo se llama ese mundo? Donde no existen las clases sociales, se llama comunismo. Pero para crear el comunismo, primero debemos desarrollar el socialismo, ¿no? Por eso es que a su filosofía se le llama así, socialismo científico. ¿Y por qué científico? Porque Marx analiza y busca transformar su realidad. Ya está. Entonces, el marxismo se convertirá en un instrumento teórico y práctico que va a ser adoptado por los obreros, ¿no? Justamente acá hay una máxima que se menciona bastante. Dice, los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo de diversas maneras, pero lo que se trata es de transformarlo, ¿no? Es un escrito de Marx de la 11ª tesis sobre Feuerbach, que es otro filósofo alemán, ¿no? Entonces, poco a poco esta ideología de transformación fue siendo adoptada y seguida por los obreros, porque los obreros, tal como has visto en el video, buscaban transformar su realidad, ¿no?
Entonces tuvo mucha pegada esta idea en los obreros. Se ve justamente a Marx y a Engels en una reunión de obreros, ¿no? Ellos empiezan a exponer sus ideas para todos. Ahí está justamente, ¿no? Marx y Engels hablando con los obreros del siglo XIX. ¿Ya? Entonces es una ideología que va a tener pegada en la clase obrera. Bueno, seguimos. ¿Cómo nace, profesor, el socialismo de Marx? Bueno, Marx se inspira en la filosofía alemana, ¿no? En Hegel, que he mencionado, y también en Feuerbach, que es otro filósofo alemán, ¿no? De Hegel, Marx asimila la dialéctica. ¿Qué es la dialéctica? La idea de estudiar la realidad a partir de la contradicción. ¿Por qué existía un esclavo? Porque existía un esclavista. ¿Por qué había un plebeyo? Porque había un patricio. ¿Por qué había un siervo? Porque había un señor feudal. ¿Por qué hay un proletario? Porque hay un burgués. En el mundo tiene una contradicción. Así como existe el amor, existe el odio. Así como existe la vida, existe la muerte, ¿no? Todo en el mundo tiene un contrario, dialéctica, va cambiando constantemente. Y de Feuerbach el materialismo, porque Marx no es como Hegel idealista, Marx es materialista. Para él lo más importante es la materia. Por eso que él busca transformarla, pues, ¿no? Busca transformar esta realidad. Entonces, con esa idea o con esa influencia, Marx construye el materialismo dialéctico, ¿no? Es un hombre, profesor, que utiliza la dialéctica, el método de Hegel, para entender la realidad y transformarla a la realidad, un paso más allá que el maestro. Bueno, ¿qué más? También se ve influenciado por la economía política inglesa. Adam Smith, ¿no? Y David Ricardo. Recuerda que Adam Smith es el padre de la economía moderna. ¿Qué absorbe Marx de ellos? La teoría del valor del trabajo. Por eso para los marxistas es muy importante el tema del trabajo. Y eso les sirve para construir su teoría de la plusvalía. ¿Qué cosa es la plusvalía? Marx define la plusvalía como aquel trabajo del obrero que no es remunerado y que se apodera el capitalista. Imagínate que tú trabajes en una fábrica durante 30 días, que en esa fábrica tú haces zapatillas y que durante el día coses zapatillas y haces 10 pares de zapatillas, que así te pagan al mes 1000 soles, pero por cada par de zapatilla el jefe lo vende a 100 soles. Entonces, si en un día tú has hecho 10 pares, en un día tú has producido tu salario, 1000 soles, pero a ti te van a pagar recién el día 30. O sea que tú vas a trabajar 29 días prácticamente gratis, porque si en un día produciste 10 zapatillas y esos 10 pares de zapatillas valen 1000 soles, ya tienes en un día tu salario y 29 días vas a trabajar gratis. O mejor dicho, vas a trabajar, pero ese dinero nunca va a ir a ti. Ese dinero va a tu jefe. Y ese dinero en tu jefe se convierte en el origen de su riqueza. Por eso tu jefe tiene una mansión, una casa con piscina, tiene carro del año y tú sigues viviendo en la pobreza. Eso es la teoría de la plusvalía. Trabajo no remunerado del obrero que se apodera el capitalista. ¿De dónde aparece eso? De la influencia de Adam Smith y David Ricardo. Y obviamente también se va a ver influenciado por el socialismo utópico francés. Lo que hemos leído hace un momento. Las ideas de Owen, ¿no, profesor? Saint-Simon y de Fourier, ¿no? El socialismo como tal, que es una forma de conciliar al burgués y al proletario, pero que obviamente Marx lo lleva a un punto mucho más científico, mucho más radical, ¿no? Ahí está entonces, eso le sirve a Marx para generar y desarrollar la lucha de clases. Recuerda que dentro de la óptica marxista, lo más importante es la lucha de clases. Entonces, ¿cómo funciona la dialéctica marxista? Bueno, según el maestro de Marx, Hegel, primero es la idea, luego es la materia. El perro existe cuando el hombre le pone el nombre del perro. La manzana existe cuando el hombre le pone el nombre de manzana, ¿no? El amor existe cuando el hombre le pone amor a esa idea de idealismo, de romanticismo, de muchas cosas más. Idea, materia. Marx dice no, no es así, ¿no? Más bien la materia construye la idea, ¿no? Más bien mi pobreza me vuelve un socialista.
Más bien mi riqueza me vuelve un capitalista. Un hombre que siempre ha vivido en la pobreza, un hombre que nunca ha tenido absolutamente nada y ha sido explotado, va a construir una idea de transformar esa realidad, ¿no? Un hombre que siempre ha vivido en la riqueza va a construir una idea, la idea de seguir teniendo mayor riqueza. Eso diría Marx. La materia, lo que tú tienes, lo que tú posees, eso va a formar tu idea, tu ideología. A eso se le llama el método dialéctico, ¿no? ¿Cuál es el método entonces de Marx? El método dialéctico, que es un método de contradicción. Se estudia la historia a partir de las contradicciones. Ya está, justamente, ¿no? Y obviamente, uno de los que va a apoyar la idea de Marx es su mejor amigo, Engels. Engels escribió un ensayo muy interesante. En ese ensayo de Engels se parte de una idea, el papel del trabajo en la transformación del mono al hombre, ¿ya? Esa es una idea de Engels, el papel del trabajo en la transformación del mono al hombre. Entonces tú como alumno de quinto y secundaria tienes que recordar lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es el ensayo más importante de Engels? El papel del trabajo en la transformación del mono al hombre. ¿No, profesor? ¿Y cómo funciona esto del trabajo, profe? Esto del trabajo funciona de la siguiente manera. Engels, ¿no? Amigo de Marx, dice y sostiene lo siguiente. El hombre en la prehistoria no utilizaba la mano porque la tenía pegada al cuerpo, ¿no? Es más, el hombre ni siquiera se desplazaba en dos extremidades, pero poco a poco el hombre fue liberando el brazo para caminar, luego utilizó la mano para coger, y luego creó herramientas, siguió utilizando la mano, luego el fuego, luego se volvió un cazador, y luego cuando se volvió un cazador, mejoró su alimentación, cree su cerebro, y se transforma en un ser humano. Entonces, ¿qué te está diciendo Engels? Que el trabajo ha transformado al hombre, ¿no? Y que el trabajo lo va a seguir transformando, que el trabajo le permite al hombre crear riquezas, pero que esas riquezas en la realidad ya no forman parte del hombre, forman parte de un grupo llamado burguesía. Por eso, para acabar ya con la sesión del día de hoy, vamos a ver justamente acá, ¿no? Estamos viendo entonces el socialismo científico y recuerda, el motor de la historia vendrá a ser la lucha de clases. Muy bien, chicos, ahí nos vamos a quedar en esta sesión. No olvides copiar el esquema en tu cuaderno, ese es el esquema que aparece, y no olvides desarrollar la evidencia que te voy a dejar en clase. Un abrazo virtual, nos vemos. Muchas gracias.